Bueno, primero, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y además estoy feliz hoy porque venía persiguiendo a Chiqui, Chiqui, cuando te hago una entrevista, Chiqui, por favor, cuando te hago una entrevista, así que por fin lo hemos conseguido. Ya veréis que, bueno, hay muchos de vosotros que ya lo conocéis porque os he invitado, pero los que no lo conocen os va a encantar. La verdad que es una maravilla esos seres especiales, ¿no? Que llegan aquí al mundo a compartir su sabiduría. Y yo estoy feliz y tengo el privilegio de compartir proyectos con él y esto es lo que queremos, ¿no? Al final lo que vamos a transmitir hoy es compartir información que nos puede ayudar a estar mejor, ¿sí? Tiene que ver con salud, con longevidad y con muchas cosas que ahora vamos a compartir y vamos a tener una charla, ¿no? Como amigos y espero que os guste. Pero claro, para mí es importante eh, decir quién es él, ¿sí? Me parece importante porque tiene muchos conocimientos, tiene mucha experiencia y a pesar de que ves que es joven y guapo, tiene muchísimas cosas para compartir. Así que voy a leer porque no me sé todo su currículum, pero Chiqui, las titulaciones que tiene, ¿no? Es naturópata, acupuntor, osteópata, es experto en nutrición celular, ortomolecular, medicina natural y biológica. También en psiconeuroendocrino y inmunología. Es experto en terapias naturales, es consultor en macrobiótica y medicina oriental, es experto en nutrición y cocina energética, tiene un máster en medicina china, está diplomado en el Magisterio de Educación Física, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es técnico de emergencias del Servicio de Emergencias y Rescates de la Comunidad de Madrid, osteópata de la Selección Española de Hockey. Sí, creo que tiene más cosas, pero ya no voy a decir más porque si no ya le vamos a subir el ego. Experiencia. Tiene más de 15 años dando clases de nutrición, cocina macrobiótica, medicina natural y pasando consulta ayudando a personas a recuperar su salud, combinando la alimentación con los estilos de vida, ¿no? Esto es una parte que vamos a hablar mucho. Tiene miles de casos de éxito porque miles de personas han pasado por su escuela, por su consulta y han mejorado sobre todo sus procesos de salud, ansiedad, hipertensión, diabetes, menopausia, infertilidad, colesterol, piernas inquietas, alergias, bueno, todo lo que ahora tenemos que al final uno lee y dice, cómo tenemos nuestro pobre cuerpo, ¿no? Incluso enfermedades autoinmunes, cáncer, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas han aprendido a cuidarse. Es lo que enseña es a que te cuides, ¿no? A comer correctamente en los tiempos que corren, haciendo un cambio profundo en el estilo de vida. Esto vamos a hablar mucho hoy también, ¿no? Él divulga la sabiduría de la medicina natural en programas de radio, conferencias. En unos pocos meses va a salir ya su libro, Reset 360, que va a hablar de nutrición, de ayuno, de reinicio metabólico, así que estamos todos con ganas de que ya salga. Y bueno, en esta entrevista lo que vamos a hacer es vamos a hablar de todo esto que él sabe, vamos a hablar también de la reactivación, vamos a hablar de las herramientas que nos pueden ayudar también combinado con esos hábitos. Y bueno, vamos a ver qué sale también. La idea es que alguno de vosotros comparta y también que, que podamos, quizás alguna persona que ya ha llevado con él esos procesos, ¿no? De acompañamiento, pues que pueda compartir su testimonio y también al final, pues unas preguntas, si alguien quiere hacer preguntas o dudas, pues estamos aquí, ¿vale? Así que yo por mi parte simplemente soy Juliana Gabaldoni, soy una apasionada en los últimos años del biohacking y la salud, por mi historia, ya me conoceréis, pero no voy a hablar de mí mucho hoy, lo que quiero es que a partir de ahora, pues Chiqui sea el protagonista, porque creo que tiene mucho para compartir. Así que, Chiqui, bienvenido. Muchas, Muchísimas muchas gracias por estar gracias, aquí, de verdad. Juliana, muchas gracias. Yo conozco a Juliana y lo que nos une realmente, nuestros lazos, es a través de la reactivación celular. Fue ella la que de alguna manera me dio a conocer este mundo. Entonces, sí que tengo que darle las gracias porque en ese aspecto fue un poco mi mentora, porque descubrí este mundo de la reactivación celular que está muy asociado a lo que yo hago y con lo que yo trabajo, que es el rejuvenecimiento y la longevidad. Entonces, enseguida, cuando Juliana me habló de esta estrategia, ¿no? Porque al final no deja de ser una estrategia que depende mucho de nuestro nivel de conciencia, pues usarla o no usarla, pues enseguida me interesé y la conocí y bueno, es uno de los motivos por los que hoy estamos aquí. Súper. Bueno, otra vez, gracias, Chiqui, y vamos a empezar. A ver, a mí me gustaría que nos cuentes, ¿no? Después de tantos años acompañando a tantas personas, ¿qué crees que es lo que nos está haciendo perder la salud, ¿no? Porque está claro que cada vez estamos cada día peor. Pues mira, justamente tiene muchísimo que ver con la presentación que has hecho sobre mí, ¿vale? Has hablado de mis éxitos externos, ¿no? Al final, todo eso tiene que ver con la titulación, ¿no? Que está muy de moda, la titulitis. Y cuando muchas veces nos preguntan quién eres, ¿no? Pues decimos, pues yo soy médico, yo soy abogado, yo soy nutricionista, yo soy fisioterapeuta, ¿no?
Y muchas veces somos mucho más que eso, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos, pero eso de alguna manera no nos define como personas. Entonces, la enfermedad hoy en día tiene mucho que ver con que asociamos quiénes somos con nuestro ego, con nuestra parte profesional, con nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos totalmente abolida y secuestrada esa parte espiritual que tiene que ver con algo más profundo, ¿no? Que está conectado con nuestro instinto, con nuestra intuición, con una manera de vivir totalmente distinta, que va mucho más allá de la nutrición física, de los nutrientes, y que de alguna manera es uno de los motivos por los que estamos enfermando hoy en día, ¿no? Entonces, la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución farmacéutica y el mundo moderno, pues de alguna manera nos está llevando a vivir con un estilo de vida antifisiológico y esa es una de las causas primarias de tanta enfermedad, tanta alergia, tanta enfermedad autoinmune, ¿no? Y tanta gente con tanta patología crónica. Tiene que ver con que no estamos respetando nuestro programa de vida, nuestro proceso biológico y nuestra genética. Entonces, realmente, cuando no respetamos nuestra propia naturaleza, nuestras raíces se ven perjudicadas. A nivel físico, nuestras raíces son nuestros intestinos y hoy en día uno de los problemas que tiene que ver con las causas de todas las enfermedades físicas, incluso psicológicas, emocionales y mentales, son precisamente nuestros intestinos, que son nuestras raíces físicas, ya que, por ejemplo, en el intestino, el 80% de la serotonina lo fabricamos ahí, el 50% de la melatonina lo fabricamos ahí. Entonces, muchos desequilibrios que se producen a nivel endocrino, hormonal y nervioso tiene que ver directamente con esas raíces. Y como estamos hacia afuera, como estamos en el éxito externo, que no tiene nada que ver con nuestro éxito interno, pues se produce la enfermedad física, la enfermedad emocional y la enfermedad mental. Entonces aquí es donde la medicina empieza a poner nombrecitos, empezamos a poner etiquetas a todo, vas al médico, haces analíticas, te haces pruebas, y entonces empiezas a estar enganchado a esa rueda de repetición, a esa vida que tiene que ver con la rueda de la rata, ¿no? Que al final se trata de poco tiempo libre, mucho trabajo, comida basura, desregulación de horarios, ¿no? Hoy en día todo lo que nos pasa es porque no estamos haciendo las cosas a la hora que debemos. Comemos cosas que no debemos, cuando no debemos, entrenamos poco, llevamos vida sedentaria y si entrenamos muchas veces, entrenamos por la tarde, por la noche, nos acostamos tarde con la digestión sin hacer, ¿no? Tenemos muchísimo estrés, muchísimas preocupaciones. Entonces, al final, todo esto se mete en el mismo saco y está íntimamente relacionado. Existe una interdependencia, hay una interrelación entre todo esto y es precisamente la medicina natural la que arroja un montón de luz y la que relaciona los hábitos de vida con las enfermedades, con los pensamientos, con las emociones, con la consciencia y con la vida. Entonces, al final, el éxito realmente interno tiene muchísimo que ver con la salud. ¿Mm? Súper. Eso podría ser un poquito, Juliana, la causa de lo que está pasando hoy en día a nivel de estilo de vida y a nivel de la vida moderna y las causas un poco de la salud. Claro. Ahora, a mí me gusta lo que dices porque al final tiene que ver con ese, o sea, la salud, ¿no? En alguna charla que diste por ahí en Madrid, tiene que ver con la felicidad, ¿no? Y con el equilibrio también. Entonces, claro, estamos como desequilibrados y la felicidad no es solo trabajar o solo hacer todo el estrés que tenemos, ¿no? Sino es mucho más. Y ahí entran los hábitos. Claro, entonces, ya algo lo has comentado, ¿no? Pero la pregunta siempre viene a la mente cuando estamos ahora viviendo más años, ¿no? O sea, cada vez somos más longevos, de alguna manera, ¿no? Hace 100 años las mujeres no llegamos a los 50 años, así hay Sí. algunas estadísticas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vivimos mejor o peor, ¿no? Tú ya has dado algunas cosas, pero ¿qué podrías reflexionar sobre esto, ¿no? Pues yo creo que vivimos más años, ¿no? Pero vivimos peor, muchísimo peor que vivían nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? Entonces, nuestras abuelas a lo mejor vivían menos años, pero lo que vivían, lo vivían realmente con calidad de vida. Y al final la salud tiene mucho que ver con vivir más, pero también vivir mejor, porque ¿para qué queremos longevidad si no tenemos calidad de vida? ¿Mm? Entonces, nuestros abuelos, ¿no? Y nuestras abuelas y todo nuestro árbol genealógico pasado pues vivió de una manera más sostenible,
Entonces, por aquel entonces, cuando ellos comían carne, era carne realmente, el pollo era pollo, la carne era carne, las verduras. No existía la agricultura ecológica como tenemos hoy en día, ¿no? La agricultura ecológica no existía porque todo era ecológico, porque de alguna manera no se utilizaban tantos pesticidas, tantos herbicidas. Y el estilo de vida era un estilo de vida muchísimo más sostenible, donde pasaba muchísimo más contacto con la naturaleza, donde los trabajos no eran sedentarios, no eran informáticos, no eran tecnológicos, no eran en una silla, sino eran al aire libre, con luz natural, con sol, trabajando la tierra, ¿no? Las raíces de la naturaleza, ¿no? A través de la agricultura, la ganadería, las personas llevan una vida totalmente distinta, donde tampoco hacía falta ir al gimnasio, porque sus trabajos ya llevaban implícitos pues ese movimiento, ese esfuerzo físico. Entonces, no tiene nada que ver lo que nos trajo la revolución industrial. La revolución industrial al final trajo la enfermedad, la medicina oficial, la ha cronificado con los fármacos, las pastillas, y al final, como no tenemos conciencia y estamos súper dormidos, pues entonces nos cuesta mucho salirnos del rebaño y hacer ese cambio a nivel fisiológico, también a nivel emocional, incluso a nivel mental. Cuando de alguna manera empezamos a cambiar, se empiezan a despertar las emociones, empezamos a reconocer pensamientos y está todo totalmente relacionado. ¿Mm? Otra cosa que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que llevo en los últimos años, ¿no? Como dedicada al tema de la salud y divulgación. No tengo una consulta, ¿no? Quizás como tú o con muchas personas con las que yo colaboro, eso sí, que tenéis personas que vienen, ¿no? Pero yo lo veo también. Cada vez hay más personas, hay como varias cosas, ¿no? Cansadas, estresadas, desconectadas, ¿no? Que al final yo tengo una frase que es, oye, si conectas tu cuerpo, conectas tu alma, ¿no? O sea, para nosotros, y yo sé que tu visión también es la misma, la parte espiritual y de emociones y de pensamientos es importante, como también toda la otra parte, ¿no? Física y de hábitos. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿A ti también te pasa que cada vez más ves personas cansadas, estresadas, desconectadas de su vitalidad, ¿no? Y obviamente por ende enfermas? ¿Por qué? Totalmente, sí, sí, total. Al final, esto es por lo que estamos comentando, ¿no? Como no respetamos nuestra propia biología, ¿no? Llevamos estilos de vida totalmente antifisiológicos, pues entonces vivimos estresados, ¿no? Damos importancia al trabajo. Fijaros que el trabajo son 8 horas del día, o a veces 10 o 12, y tiene que ser algo muy importante. Y si esas 12 horas del día estamos trabajando en algo que no nos gusta, en algo que de alguna manera no nos llena, y no tiene nada que ver con nuestro propósito de vida, pues eso de alguna manera también es estrés, es cansancio, es inflamación, y luego no nos permite ese propio trabajo que nosotros hemos elegido, que el sistema nos ofrece, ¿no? No nos permite conciliar la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Y entonces empezamos a tapar ese estrés con malos hábitos, con mala alimentación, con cosas que no debemos, y entonces empieza a desregular todo, ¿no? Tanto los horarios de por la mañana, de por la noche, de por la tarde, y al final ese cansancio y ese estrés tiene mucho que ver con el estrés, un estrés que no existe. Realmente el estrés es miedo y es una creación de la mente, no existe, ¿no? Entonces es miedo a no llegar a tiempo, miedo a perder la salud, miedo a la enfermedad, ¿no? Miedo a no entregar un trabajo a tiempo, ¿no? Miedo a que te echen del trabajo, a que te deje la pareja, a quedarte solo, ¿no? Miedo a la soledad, que hoy en día tiene mucho que ver con muchos trastornos, ¿no? Entonces, esas preocupaciones, ese estrés al que estamos sometidos, que no existe y lo elegimos nosotros de manera inconsciente, está detrás de nuestro cansancio, los hábitos, la alimentación. ¿M? Y al final, el estrés desencadena una serie de hormonas, ¿no? Que muchos conocemos, que son las hormonas del estrés, como puede ser el cortisol o las catecolaminas, ¿no? Que es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que han sido fabricadas para mantenernos en una situación de estrés, pero aguda, ¿no? Para poder huir, para poder de alguna manera salir corriendo ante una situación crítica, ¿no? Y en un momento determinado de nuestra vida, pues convertirnos en héroes, ¿no? Si un niño está cruzando una carretera y están a punto de atropellarle, pues es la adrenalina y la noradrenalina de ese momento, ¿no? La que te permite, pues, convertirte en héroe y hacer algo, pues, que no harías si estuvieras en el salón de tu casa, ¿no? Entonces, al final, esas hormonas son creadas para situaciones muy concretas y solamente para usarlas de manera temporal. Entonces, hoy en día, al tener tanto estrés, tanto estímulo externo, tanta dopamina, tantas redes sociales, tanto móvil, tanta luz artificial, ¿no? Vida tan sedentaria, mala calidad de agua, tanto tóxico, etcétera, etcétera, pues al final está estresando el cuerpo constantemente y eso hace
que pongamos en marcha todo el rato ese tipo de hormonas. Por lo tanto, se agota nuestra energía y se agota de alguna manera la capacidad que tiene el cuerpo de fabricar ATP, ¿no? Que se fabrica en las mitocondrias de todas las células. Entonces, luego hablaremos de lo importante que es darle al cuerpo los recursos que necesita para crear energía. Para que de alguna manera gestione los tóxicos, ¿no? Y para que tenga todo lo que necesita para funcionar bien. Entonces, al final, la gente tiene un desequilibrio a nivel homeostático entre la cantidad de agua, la cantidad de sales minerales, un desequilibrio en el intestino, que como he dicho antes son nuestras raíces, un desequilibrio en la alimentación, tiene muchísimo estrés, aumentando ese sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, ese estilo de vida moderno y antifisiológico nos baja la inmunidad, nos produce cansancio y nos mete en esa rueda de repetición de necesitar más café, de necesitar productos que realmente en una situación en la que tú estés bien contigo mismo y no estás en un estado de alerta permanente, ¿no? Pues no necesitarías. Entonces buscarías alimentos muchísimo más saludables y más contacto con la naturaleza. Pero como no estamos bien, pues buscamos siempre tapar todo ese malestar con esa dopamina externa que viene de fuera, que nos ofrece el sistema, ¿no, Juliana? Claro. Entonces, Pues ese estrés viene todo por ahí, ¿no? Y estamos es que siempre en ese estado de alerta permanente, entonces el cuerpo se agota la energía. No podemos estar siempre con el sistema nervioso simpático estimulado, estimulado, estimulado. El sistema inmune funciona bien cuando el parasimpático está funcionando. El parasimpático es el que nos relaja, es el que nos protege y es el que hace que el sistema inmune esté funcionando bien. Pero claro, ¿cómo va a funcionar bien el sistema parasimpático, ¿no? Si llevamos un estilo de vida que no nos corresponde, ¿no? En definitiva. sí, la verdad que es un estilo de diálogo. Nada más de mencionarlo ya estaba estresando yo. De todo esto ¿no? Esta vida moderna que tenemos. Pero bueno, menos mal que somos biohacker y hacemos nuestro trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? De todo lo que has comentado, claro, si tu cuerpo está todo el tiempo en ese estrés, claro, pierdes, vamos a decir, vida, ¿no? Y hay una longevidad, pero lo que decíamos, buena, de calidad o no, ¿no? Y el envejecimiento, al final envejeces más porque estás estresando y oxidando todo tu cuerpo con todos esos procesos, ¿no? Es verdad. Entonces, cuando hablamos de rejuvenecimiento, o sea, porque a mí esto es una de las cosas que he visto en los últimos 4 años, 5 años yo de biohacking, ¿no? O sea, en mí, o sea, yo he rejuvenecido literal. Y toda la gente que me conoce hace 5 años, o sea, se puede cuando tú empiezas a poner, ¿no? Pero tú que te dedicas a esto y que también, y lo debes ver mucho más, ¿no? Cuando hablamos de rejuvenecimiento, ¿qué sería de lo que estamos hablando realmente? Pues sobre todo estamos hablando de retrasar el envejecimiento prematuro. ¿Vale? Porque realmente el rejuvenecimiento es algo que nos corresponde, ¿no? Es algo que nosotros, si respetáramos las reglas del juego, no envejeceríamos de manera prematura, ¿no? Entonces, realmente, si empezamos a respetar las reglas del juego, ¿no? Al león le damos carne, que es lo que genéticamente ha venido comiendo a lo largo de toda su historia, y en vez de tenerle en un circo, le tenemos al aire libre, ¿no? Al conejo le damos zanahorias en vez de darle carne, ¿no? Que es lo que le corresponde. Entonces, si respetamos las reglas del juego, ¿no? Nos ponemos a la luz natural, bebemos agua de calidad, alimentos de calidad, ¿no? Un poco los horarios de sueño, etcétera, etcétera. Realmente, la medicina china dice que podríamos vivir 120 años, ¿vale? Fijaros. Claro, esto a lo mejor nos lo dicen hace 40 años y no te lo crees. Pero si antes la esperanza de vida era 40 o 50 años y la gente se moría, ¿no? A lo mejor los abuelos de nuestros abuelos se morían con 35 años o con 40 años, ¿no? Nuestros abuelos se murieron con 60 años, 65, ¿no? 70 en muchos de los casos. Y ahora la esperanza de vida está en 70, 80, 90, ¿no? 90 las mujeres, 80 los hombres aproximadamente. Entonces, al final es como algo inherente a nuestra condición, pero depende de nuestro estilo de vida. Si las medicinas antiguas, que son las madres de papá y mamá, son las que la medicina moderna, la medicina oficial que tanto nos gusta, ¿no? Que es la que demuestra los estudios científicamente, ¿no? Y es la que hoy en día está tan prostituida por conflicto de intereses, ¿no? Porque al final interesa muchísimo cronificar la enfermedad y que vivas más años, pero que no vivas con calidad de vida, para que realmente te conviertas en dependiente del sistema y consumidor. Y entonces empieces a enfermar, pero no te mueras, y empieces tomando una pastilla o dos, y luego al año siguiente, a los 2 años, tres, y luego cuatro. Y entonces se trata de alargarnos la vida
pero siendo consumidores y siendo dependientes. Esto no se hace aposta, se hace porque la propia medicina es inconsciente, es una medicina muy egoica y no tiene en cuenta las leyes naturales porque no tiene en cuenta esa sabiduría antigua de las medicinas antiguas, que son las que arrojan esta luz que está totalmente conectada a un estilo de vida fisiológico y a nuestra propia biología. Aquí no se trata muchas veces de genética, se trata de sentido común y de biología, ¿no? Entonces, cuando nosotros respetamos las reglas del juego, podríamos llegar a vivir 120 años. Eso con respecto a la longevidad. Con respecto al rejuvenecimiento, si tú llevas un montón de años que no respetas las reglas del juego, ¿vale? Y de repente empiezas a cuidarte más, ¿no? Empiezas a cambiar lo que comes. Gracias a lo que comes, empiezas a reconocer emociones, ¿no? Empiezas a darle importancia a lo que realmente es importante, que no tiene que ver con cosas físicas o materiales, porque despiertas en ti ese sentimiento que tiene que ver pues, con el instinto, con la intuición, con el amor incondicional, que te ayuda a volverte un poco más espiritual y a trabajar esa parte, ¿no? Que tiene más que ver con un sentido de vida profundo o con vivir con un propósito, ¿no? Entonces, cuando tú despiertas todo eso, la persona rejuvenece, no solamente por lo que hacemos a nivel físico o por meternos en una máquina de rejuvenecimiento que te metes en una cápsula, ¿no? Y te dan luz roja o infrarroja, una cámara hiperbárica, ¿vale? Al final el rejuvenecimiento verdadero es interno. Y el reflejo de lo que estamos viendo por fuera es un reflejo de lo que está pasando por dentro, ¿vale? Y una ley natural que las medicinas antiguas explican muy bien, ¿no? Entonces, al final, depende de nosotros, depende de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo tengo muchísimos pacientes en consulta, Juliana, que a lo mejor tienen 60 años y me dicen, ¿cómo puede ser que con 60 años esté más joven? ¿Vale? No te digo que con 50, dices que estoy más joven que con 45 o a veces que con 40, ¿vale? Y eso tiene que ver con que los hábitos que tú estás adoptando ahora con 60 no eran los que tenías con 50 y no eran los que tenías con 45, ¿no? Entonces, al final, el rejuvenecimiento, por supuesto que existe, por supuesto que se tiene que dar, pero va de la mano de tu sistema de creencias, de que tú creas que eso es posible, va de la mano de tus hábitos, ¿no? De que de alguna manera te empieces a cuidar y cuando te empieces a cuidar por dentro, luego se refleja por fuera, en la piel, en el pelo, en las uñas, en las arrugas, ¿vale? Pero eso es un reflejo de lo que está pasando por dentro, como hemos dicho antes. ¿No? Lógico, ¿no? Entonces, para ti, así un poco de resumen, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que más aceleran el envejecimiento biológico? Pues realmente somos nosotros, ¿Vale? son nuestras creencias, son nuestros pensamientos, es lo que sentimos, es lo que sentimos que no reconocemos, que no queremos trabajar, ¿vale? Es realmente esa desconexión con nuestra parte más profunda, con la parte nuestra que no se ve, que es ese espíritu, ¿no? Que cuando conectamos con él nos da seguridad, nos da confianza, ¿vale? Una persona que vive desde el miedo es porque vive desde el ego, ¿no? Es el ego el que te estresa porque no confías en el proceso de la vida, no confías en ti mismo, no confías en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú de alguna manera experimentas por ti mismo un cambio que te transforma a un nivel global, de alguna manera se produce ese cambio, ¿no? Esa transformación y esa mejoría, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí podríamos cambiar. No sé cómo, la pregunta exactamente, Juliana, que me has hecho era, Con los factores que aceleran más el envejecimiento biológico. entonces, Vale, al nosotros final, mismos, con nuestros pensamientos, nuestras emociones. nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y a nivel físico, ¿vale? Ese estilo de vida antifisiológico que no respeta nuestra biología y ese estrés permanente que tiene activado constantemente el sistema nervioso simpático, que no le permite al cuerpo regenerarse ni repararse, ni a las células madre liberarse y llegar donde tienen que llegar, ¿no? Pues entonces empieza el cuerpo a inflamarse, empieza el cuerpo a oxidarse, empieza el cuerpo su proceso de envejecimiento prematuro que va de la mano de la acidez, de la acidez metabólica, del bloqueo metabólico, se empieza a bloquear tu metabolismo. El metabolismo es la capacidad que tiene el cuerpo de fabricar energía, ATP, para que tu cuerpo, pues de alguna manera, funcione bien. Entonces, se va bloqueando, se van bloqueando también las vías de eliminación del cuerpo, el intestino grueso, el hígado, el pulmón, los riñones, ¿no? Y entonces al final aparece la enfermedad a nivel celular, que es la que te cuenta el médico y es la que te diagnostica. Pero al final es un proceso que nos estamos produciendo nosotros mismos. Oxidación, inflamación, acidez, y que está relacionada no solamente con lo que comemos, sino con la falta de luz natural, con la calidad del agua,
con la desincronización total que tenemos de horarios, ¿vale? Con los apegos que tenemos con el tabaco, con el alcohol, con el café, con el azúcar, ¿no? Con los refinados, con los ultraprocesados. Entonces, al final, el que regula todo eso es nuestro sistema de creencias. Cuando tú crees que eso es posible, cambias tus pensamientos y al cambiar tus pensamientos, eliges otras posibilidades y eliges otros caminos que te permiten, de alguna manera, sanarte por dentro a ese nivel. Total, total, súper. Sabes que, por ejemplo, ¿no? Yo, para mí fue un momento, y ahora que lo estás diciendo, ¿no? Me hago consciente, ¿no? Más consciente, a veces lo he contado, pero yo recuerdo hace 6 años, estaba aquí en el sillón de mi casa, es verdad que había pasado, yo empecé a buscar todo el tema de salud por mi hermana con cáncer, mi pareja con cáncer, y eso es verdad, eso me estresó, no mentalmente, porque yo soy coach, tengo herramientas, tengo crecimiento espiritual, ¿no? Estaba apoyando, pero claro, mi cuerpo estaba estresado, no lo siguiente, porque tenía miedo a que les pasara algo, ¿no? Primero a mi pareja y luego a mi hermana, ¿no? Entonces yo subí 20 kilos, entonces hace 6 años yo sentada aquí en mi sofá con 20 kilos de más, comiendo helados, tomando azúcar, enganchada al azúcar, me levanté y me dolían las piernas y yo pensé, tengo 46 años y me duelen las rodillas, o sea, dice, no, o sea, tengo que hacer algo, o sea, tengo que empezar a hacer algo, a buscar, ¿no? Y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es la conciencia, ¿no? Que en algún momento dices, tengo que hacer algo. No, no me llegué a enfermar, pero claro, estar con 20 kilos de más no es sano, obviamente, ¿no? Y ahí empezó todo mi proceso de conciencia, de empezar a meter hábitos saludables. Y claro, a mí qué me pasó, ¿no? Y es un poco por lo cual nosotros nos conocimos al final, ¿no? Lo que decías, la reactivación celular. Yo empecé a buscar. Entonces, ¿qué buscas? Pues, ¿qué me tomo, ¿no? ¿Qué puedo tomarme? ¿Qué puedo hacer? Aunque ya sabes, La todos los... busca fuera, es lo que la gente busca fuera. Lo que me Claro, pasa tiene que ver con la edad y si me quiero mejorar de algo, tengo que buscar algo. Lo buscas fuera, no buscas qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, sino buscas algo. Pero bueno, estás bien porque tú estabas buscando por lo menos una herramienta natural, ¿no? exacto, pero otros pues podría haber sido medicina, podría ser otra cosa, pero yo sabía que quería cosas naturales y a mí también, ¿no? Llegó esta herramienta que yo digo, ¿no? Que es una herramienta de biohacking, que son los reactivadores, ¿no? Que fue por los cuales nos conocimos, que yo dije, mira, yo me estoy tomando esto y al final, ¿qué son, no? O sea, os cuento un poquito, porque tienen una base importante, ¿no? Y además en nuestra historia la reactivación llegó a través de empezar a tomar estos reactivadores, ¿vale? Que no son suplementos, no son precursores, ¿sí? No es algo externo, aunque tú te lo tomas, lo que hace es esa pastilla, como las medicinas antiguas, la Ayurveda, tienen información. Y esa información, cuando tú te tomas, lo que hace es activa funciones que tu cuerpo deja de hacer. Quiere decir, funciones que tu cuerpo dejó de hacer por todos estos hábitos, vida, estrés y todo, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Hay dos herramientas, la activación del NRF2, del NRF1. Entonces, claro, cuando tú activas funciones que tu cuerpo deja de hacer, en este caso tu célula deja de hacer, y activas ese sistema antioxidante, es tu biología la que empieza, que es la inteligencia innata para mí también, empieza a hacer lo que sabe hacer. Lo que nosotros hacemos simplemente es ayudar al cuerpo a que funcione mejor. ¿Cómo? Yendo a la biología, ¿no? Obviamente, Chiqui, a través de hábitos y con esta ayuda, que para mí fue la primera, ¿no? Luego ya yo empecé con esto y luego empecé con los hábitos. La verdad que es una pasada, ¿no? Y luego también herramientas como, yo qué sé, en este caso también nos llegó, ¿no? A través, por aquí está Pedro, ¿no? Las algas AFA, otra herramienta de biohacking maravillosa, ¿no? Que es como un alimento, es unas algas especiales en un lugar especial cuando tú te las tomas a los 20 minutos, hace una liberación de células madre, ¿no? La importancia de las células madre en nuestro cuerpo, que va a ir a regenerar lo que sea, ¿no? Y ahí hablamos de el cuerpo se puede regenerar, pero ¿cuándo, no? Cuando tenemos las herramientas adecuadas y los hábitos adecuados, ¿no? En este caso, estas son herramientas que llegan, que ahora ya son parte de nuestra vida, ¿no? Tú ya nos contarás porque tú las usas tú, pero también en tu consulta, ¿no? Como una ayuda, porque al final necesitamos ayuda muchas veces, ¿no? A veces solo la conciencia no es suficiente y por otro lado los hábitos, ¿no? ¿Cómo empiezas a cambiar hábitos para poder ayudar a ese cuerpo desde todos los ángulos a funcionar mejor? Entonces, para mí han sido maravillosas y es lo que de alguna manera también me dedico, ¿no? A compartir y tal. Y es de alguna manera, es una nueva forma, ¿no? De hacernos cargo de nosotros, ¿no? No sé tú qué opinas, por ejemplo, ¿no? Yo hablo mucho con estas herramientas de biohacking, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Es una moda? ¿Es una revolución? ¿Realmente, ¿no? ¿Por qué funcionan y qué efectos pueden dar? Yo qué sé. Pero cuéntanos un poco, ¿no? Tu visión, aunque luego hablaremos un poco más quizás al final de alguna persona que ya lo esté tomando. Yo creo que realmente esto es una revolución contundente
porque es una herramienta súper poderosa que a las personas que ya han cambiado los hábitos, ¿no? Pues les viene a sumar más. Y a las personas pues, que no han cambiado los hábitos, pues como te pasó a ti, es una manera como de despertar. Y gracias a esta herramienta que reactiva tus células, ¿no? Pues podemos encontrar un camino de vida muchísimo más conectado con la naturaleza y con tu propia biología. Entonces tenemos esas dos maneras de llegar, ¿no? Desde lo natural a la reactivación o desde la reactivación a lo natural. Entonces, al final, el NRF1 y el NRF2 son como dos proteínas, dos vías de señalización celular, dos interruptores que trabajan sobre las células. Uno activa tu sistema antioxidante endógeno, que es tu capacidad de reparar, de limpiarte, de desintoxicarte, ¿no? De limpiar metales pesados, mercurio, plomo, partículas de plástico, ¿no? Restos de alimentos, comida procesada, etcétera, etcétera. Lo que hace es neutralizar radicales libres, ¿no? Y el otro, el NRF1, es el interruptor que hace que tu cuerpo fabrique energía como debería hacerlo, a través de la mitocondria, que fabrique ATP, ¿no? Entonces, eso lo debería hacer el cuerpo y no deberíamos de necesitar ayuda. Entonces, yo creo que aquí está muy bien la reactivación celular porque nace para complementar y dar respuesta a no solamente una necesidad, sino que realmente por nuestro estilo de vida antifisiológico y tan desconectado y por nuestros hábitos, pues para complementar también con esta herramienta de tener más energía, de que el cuerpo y el hígado, en este caso, que es el encargado de neutralizar los tóxicos, pues que tenga una ayuda extra de neutralizar la contaminación, ¿no? Y a través de las células madre, pues lo mismo, ¿no? Que el cuerpo tenga esa capacidad de liberar las células madre, porque al final, cuando el cuerpo está bloqueado y el metabolismo no funciona, ¿vale? Las vías de eliminación, como os he dicho, están saturados, están completamente cerradas porque tu metabolismo está bloqueado, ¿no? Por las creencias, los pensamientos, tus decisiones, ¿no? Lo que comes, los horarios que llevas, se bloquea todo esto y entonces las vías de señalización celular de fabricar energía o que dan la orden al cuerpo de limpia todos estos productos que no tienen que estar aquí, se va perdiendo poco a poco. ¿Sí? Y la parte de liberación celular, ¿no? Que la hace el cuerpo solo, ¿no? Que es verdad que el factor edad influye y a partir de los 50, 60, 70 años sobre todo, pues vamos perdiendo una gran cantidad de células madre y esa capacidad que tiene el cuerpo de liberarlas por sí mismo. Pero cuando tú te cuidas un poco más, eso funciona súper bien. Pero si no te cuidas, pues esto lo que hace es es como una ayuda externa para que el propio cuerpo lo haga por ti. Entonces, al final, a mí me parece una herramienta súper poderosa para utilizar hoy en día y, por supuesto, totalmente integrada con un estilo de vida saludable. ¿Mm? Al final nos permite regenerarnos. Tú sabes, Juliana, que cuando un cuerpo está bloqueado o está inflamado, las células que no están bien, ¿no? Las células enfermas, los tejidos que no están sanos, ya sea el hombro o un órgano o una víscera o un sistema, emite una serie de señales para que el propio cuerpo active ese sistema antioxidante endógeno para limpiar, para llevar sangre, para llevar linfa, para fabricar energía también, porque el cuerpo se regenera con energía y también libera sustancias para que vayan las células madre a qué, a reparar, ¿no? Entonces, el propio cuerpo, cuanto más jóvenes somos, pues mejor funciona. Pero con el estilo de vida moderno y con nuestra edad, pues eso se va perjudicando. Entonces, al final, utilizar las dos cosas, ¿no? Pues se refuerzan y se complementan. Claro, es un poco como tu visión, ¿no? Integrativa de cómo estas herramientas encajan con esta visión integrativa de la salud, ¿no? De la salud. A mí me encanta, como tú lo dices, ¿no? Tus hábitos como medicina. Sí. Al Las mejoras. final, claro, yo esto lo meto en consulta, ¿no? A los pacientes empiezo a cambiarles primero la alimentación, ¿no? Hay que empezar por el principio. Y el principio es lo físico, ¿no? Porque a la gente le cuesta mucho entrar más por la parte emocional o mental, porque no lo reconoce. Entonces, como no lo reconoce, no quiere que le metan el dedo en la herida porque piensa que no lo necesita, ¿no? Entonces es más fácil entrar por la parte física, cambiando el estilo de vida, tomando una serie de suplementos, reactivando a la persona. Entonces, al final, esa integración, primero yo, por supuesto, la hago en mí y en mi vida,
para que haya una coherencia y luego pues ayuda a la persona a transformarse, pero a un nivel totalmente global, tanto con herramientas naturales de reactivación como hábitos saludables de bienestar. Súper. Y además tú tienes o sea, el volumen de personas, ¿no? Que tú ves, todavía porque eres joven, ¿no? Luego me imagino que irás bajando, pero es bastante alto, ¿no? O sea, en consulta. Entonces, Sí, eh, de, de, mm, de lo que tú has visto, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente que has observado cuando una persona, bueno, ya lo decías, le decías en un momento, ¿no? Una persona de viene de 60 que empieza a hacer, ¿no? Ese protocolo o esa guía contigo de ese cambio de creencias, toma de conciencia, cambio de hábitos y reactivación, ¿no? O los suplementos o la reactivación que tú le das o le recomiendas ya se siente como mejor que cuando estaba con 40, ¿no? Pero en tu caso, ¿tú qué ves tanto? Porque una cosa es una persona, ¿no? Yo lo veo en mí, pero si tú ves tantas personas, ¿qué es lo que más te sorprende, ¿no? Cuando empiezan a esa forma consciente de cuidarse, ¿no? claro, cuando empiezan o cuando terminan, ¿no? A mí me gusta mucho Pero porque cuenta, ves, cuenta el proceso, claro, cuenta el ves proceso. todo el proceso, ¿no? Entonces, voy a empezar por el final. Vale. Realmente el que elige cambiar, ¿no? Y integrarlo todo de una manera, por supuesto, progresiva. No se puede cambiar los hábitos en una semana, ¿no? Pero Claro. sí que poco a poco se puede ir integrando pequeños hábitos semanales que al final, a lo largo de 3 meses, lo que más me gusta de mi consulta y lo que más me sorprende, ¿no? Es que yo realmente veo como la gente, no estamos hablando solamente de que mejora la salud, ¿no? O que mejora una dolencia, o una inflamación, o un problema, o regula la analítica, o le baja la densimetría ósea, ¿no? O va mejor al baño, ¿no? Sino que realmente a lo largo de todo el proceso, lo que más me gusta a mí es que veo que son personas que se transforman, ¿no? Que al final empiezan por un dolor, empiezan por un problema, pero al final lo que más me gusta es que hay una transformación que tú ves. Que al principio lo vas viendo que se regulan pequeñas cosas, ¿no? La persona tiene más energía, la persona va mejor al baño, la persona duerme mejor, la persona tiene mejor las digestiones, ¿no? Se va regulando las analíticas, va bajando la inflamación, los motivos de consulta del principio ya no están, desaparece, mejora toda la sintomatología, ¿no? Y luego todas las pruebas físicas que se van haciendo posteriores van mejorando. Pero tú vas viendo cómo todo eso mejora su piel, mejora su cara, su inflamación, su retención de líquidos, ¿no? Y cómo incluso ves cómo cambian su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse. Y cómo ellos mismos se van dando cuenta de que quieren seguir ahí y quieren elegir eso, y entonces ya van cogiendo confianza, van perdiendo el miedo, porque esto al final no es que sea difícil, no se trata de difícil o fácil, se trata de que es desconocido y como no lo conoces te parece difícil, pero no es que sea difícil, es que no lo conoces. Entonces, cuando tú lo experimentas y lo compruebas por ti mismo, ¿no? Que los hábitos, la terapia en camilla, la reactivación celular, la suplementación natural, todo eso integrado, ¿vale? Guiado y acompañado durante 3, 4 meses, va haciendo poco a poco que tú te conozcas a ti mismo, que reconozcas tus miedos, que reconozcas tus apegos físicos, que poquito a poco, ¿vale? Cuando una persona tiene energía, se ve mejor, mejora su autoestima, ¿no? Cuando una persona está cómoda, va bien al baño, duerme bien, tiene energía, no tiene dolores, entonces se mira al espejo y es como más fácil, ¿no? Aceptarse, quererse, amarse y sobre todo conocerse, porque la transformación solamente se puede producir a través de un proceso de autoconocimiento. ¿M? Entonces, aquí, por ejemplo, yo me apoyo bastante en la reactivación celular porque ayuda a acelerar el proceso de curación, ¿no? Y hace todo como más fácil, ¿no? Entonces, el reactivarse desde el principio, mientras tú vas cambiando los hábitos, pues hace que a mí me sorprendió mucho en la consulta porque yo tenía muy buenos resultados sin reactivación celular con mucha gente, pero se tardaba un poco más. ¿Vale? Y lo que más me sorprendió del efecto que tiene el combinar pues la liberación de células madre, ¿no? Con la capacidad que tiene la proteína NRF2 de ayudar al cuerpo a desintoxicarse, a desinflamarse y a neutralizar tóxicos, ¿no? Y la capacidad que tiene la proteína NRF1 de mejorar los niveles de energía y activar las mitocondrias, ¿no? Que son las baterías donde de alguna manera se produce la respiración celular y la fabricación de ATP, ¿no? Pues cómo acelera todo el proceso de regeneración celular, de renovación celular y acortaba los tiempos, ¿no? Entonces, está muy bien integrar todo eso y al final la gente se va dando cuenta. Desde el principio, a veces no tanto, ¿vale? Yo siempre cuento que
a una entrevista de salud, ¿no? Y la gente, pues empiezo que me cuenten el motivo de consulta, ¿no? ¿Tú por qué vienes aquí? Entonces la gente me va diciendo, pues tiene 100.000 cosas, ¿no? La analítica, esto de regulado, dolor aquí, dolor allí, mano operada de aquí, mano operada de allá, no me funciona esto, no voy bien al baño, no duerme bien. Luego los problemas de estrés, ¿no? Mental, emocional, problemas de pareja, divorcios, lo que sea, ¿no? Cualquier conflicto biológico, etcétera, etcétera. Yo voy apuntándolo todo, ¿no? Y luego en la siguiente revisión, al mes y medio, 2 meses, ¿no? Después de implementar todas las recomendaciones y los hábitos generales, ¿vale? De estilo de vida, reactivación, de terapia en camilla también, y horarios, etcétera, ¿no? Pues voy a ir leyendo los síntomas. ¿Y cómo vas de esto? Es verdad, pues eso, me dicen, pues eso ha mejorado, sí, y ya se les había olvidado, ¿no? Pues es que eso, claro, es que eso se me quitó en la primera semana, ¿sabes? Luego les digo, ¿y esto otro tal? Bueno, con eso estoy encantado, eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Luego siempre hay 7, 8 cosas, mejoran 2, 3 muy fácilmente, otras 2 o 3 han mejorado al 70% y hay 2 o 3 pues que están todavía, ¿vale? Porque el cuerpo funciona de alguna manera como una cebolla que tiene capas y al final la medicina lo que hace, mata moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, si la vesícula biliar no va bien, te molesta, te duele, fuera, la quitamos. Si el bazo tal, fuera, lo quitamos, ¿no? Pero si tú quitas un órgano y no cambias tu estilo de vida, estás haciendo el problema más grande, ¿no? Si tú no cambias nada en tu vida y tú tomas un fármaco sin cambiar nada, no estás tratando la causa, estás de alguna manera haciendo cada vez el problema, perdón, más grande, ¿no? Es como si tú tienes una humedad en casa y te viene una empresa de reformas o de averías y te dice, no, toma esta pintura y todos los días por la mañana tienes que pintar. ¿Vale? Y tú le dices, no, búscame la avería, a ver de dónde viene esa humedad, si es el vecino, si es la bajante del baño, si es el aire acondicionado, pero no te conformas con coger el pincel todos los días por la mañana y pintar. Entonces, ¿por qué cuando tienes un problema ponemos la respuesta fuera? ¿Vale? Vas al médico, te toman la pastilla y no te cuestionas nada, porque estamos dormidos, porque está abolida la parte espiritual, porque solamente tienes en cuenta lo físico, porque no te responsabilizas de tu salud, ¿no? Entonces, al final, el integrar todo ese conjunto de cosas, todas a la vez, ¿vale? Y transmitirlo desde tu propio cambio interior, ¿no? Desde tu propia transformación, porque a mí me pasó lo mismo. Yo este año aproximadamente han pasado como 23 años desde que yo viví un proceso de enfermedad, ¿no? Que no encontré solución en la medicina oficial y en la medicina moderna, y sí encontré solución con herramientas naturales, ¿no? Con la medicina natural. Pero me costó 2 años darme cuenta, porque estuve 2 años buscando fuera. Era otra pastilla, otra prueba, otro especialista, otro médico, ¿vale? Hasta que dije, esto tiene que ver conmigo, porque yo hace 2 años estaba bien y ahora estoy mal. Esto tiene que ver conmigo. Entonces, ese proceso no solamente mejoró mi salud y se me quitaron un montón de problemas que yo tenía de sinusitis, rinitis, alergias, un dolor en el hombro derecho, en el hipocondrio derecho, se me dormía el brazo derecho. No solamente mejoró eso, sino que se me abrió una puerta en mi vida y me empezó a interesar todo esto. Entonces me formé, me empecé a formar. Y en ese proceso de salud-enfermedad y de formación fue cuando me transformé. Y es ahora, a través de mi cambio interior, cuando yo ayudo a los demás a hacer lo que yo hice y a poder transformarse. Pero tiene que ser con estas herramientas globales, todas integradas, ¿vale? Porque realmente es cuando existe la coherencia, ¿no? Tomarse la reactivación está muy bien, está súper bien. Y si no quieres cambiar los hábitos y no quieres dejar el tabaco o el alcohol, pues es mejor tomar células madre, o sea, tomar unas algas que ayuden al cuerpo a liberar células madre, o tomar la proteína NRF1 y NRF2 para desintoxicarte o para tener más energía, pero al final va a estar mermada esa situación porque hay una incoherencia y entonces no va a ser curativo para ti, porque eso va a ser para ayudar a tu cuerpo a tapar tu estilo de vida antifisiológico, ¿vale? Entonces la curación o la salación o la transformación que se produce en nosotros siempre es cuando yo vivo en coherencia y lo que hago, lo que digo, lo que pienso y mis decisiones están alineadas, ¿no? Entonces, el estar fumando o el estar bebiendo alcohol y el estar tomando reactivación o suplementos o tal, pues es mejor que no hacerlo, pero de alguna manera lo único que está diciendo de nosotros es que vivimos en incoherencia y que ese éxito interno del que hablaba al principio, pues está totalmente abolido y está totalmente cegado y cerrado. Y no nos permite, de alguna manera, muchas veces los árboles, ¿no? No nos permiten ver el bosque, ¿eh? Y al final es miedo.
Y como el miedo es estrés y paraliza, pues no te permite vivir en coherencia, vivir desde el amor y al final abrir una serie de puertas, ¿no? Que te ayuden a conocerte y a elegir bien desde la confianza, ¿no? Desde aprender a vivir desde el amor, ¿no? Que al final se trata de eso, porque la salud está totalmente conectada con este mensaje, ¿no? No se trata de buscar la respuesta afuera ni siquiera en algo natural, ¿vale? Lo natural viene a ayudar, viene a integrarnos, ¿no? Una parte nuestra con lo de fuera, eso sí, esa ayuda externa a veces es muy importante, sobre todo cuando la gente ya está enferma, ¿no? Y ha iniciado un proceso en el que muchas veces es muy difícil desde ahí despertar y darse cuenta. Entonces tiene que ser como algo progresivo. Entonces ahí esa suplementación, esa reactivación, ¿no? De NRF1, NRF2, células madre o incluso colágeno, ¿no? Pues nos puede ayudar mucho, pero simplemente, sobre todo respetando, ¿no? Esa coherencia. Sí. Buah, a mí me encanta, ¿no? Me encanta lo que dices porque al final es convertir esas herramientas en ayuda de ir al origen, ¿no? Ayudar a tu cuerpo, haga lo que tenga que hacer, pero con esa conciencia también, ¿no? De que tengo que hacer otras cosas, porque si mi cuerpo o he llegado hasta aquí, ¿no? Con este dolor, con esta enfermedad, con este estrés, una pastilla no te la va a quitar. Da igual que sea reactivador, que sea natural, que sea lo que sea, ¿no? Ahora, es verdad que de lo que hay es una pasada, ¿no? Y una de las cosas que me encanta también, ¿no? De ti, y es lo que yo pido, ¿no? Cada día, ¿no? Porque ya sabes que yo lo que quiero es promover, ¿no? Esto, porque es lo que me ha transformado a mí también, ¿no? Y, ya no, y la reactivación junto con los hábitos y con todo, es, pues, terapeutas como tú, ¿no? O sea, personas que realmente quieren que, que la gente que viene a ellos realmente mejore, ¿no? Sin importarles, no, yo quiero que esta persona esté, yo sé que para ti es normal, pero no es normal porque yo hablo con muchos terapeutas a ofrecerles y muchos me han dicho, Juliana, a mí no me interesa ofrecer la reactivación porque entonces mis pacientes, en vez de estar 8 meses o un año conmigo, a los 4 meses ya van a estar bien. Y a mí me da dolor de corazón. Entonces, cuando tú, ¿no? Por eso sé que hay personas como tú, hay un montón de gente que podemos ayudar, se Claro. alegra cuando dice, joder, en vez, mis procesos funcionan y funcionan un tiempo y con la reactivación, si tú 2 meses antes ya la persona está mejor, pues ¿por qué no? ¿No? Al final es porque te importa la persona, que la Es una persona... conciencia, al final es una acción que estamos tomando desde la conciencia de escasez, ¿no? Porque no tienes una conciencia de abundancia, porque tú lo que puedes hacer y los recursos que puedes despertar en ti es tener ese poder de ayudar a mucha gente. No ayudar a unos poquitos o tener a la gente secuestrada para que estén todas las semanas en tu camilla. ¿Vale? Una cosa es que vayan una vez al mes, ¿no? Pues a darse, pues eso al final es como el que se compra un libro, ve una película, o va al cine, o va al teatro. Pues recibes un masaje, una terapia por conciencia, estando bien. Tengo un montón de pacientes que vienen estando, ¿qué te pasa? "No, estoy súper bien". Me encantan esos pacientes, ¿sabes? Estás súper bien y vienes a que yo te haga un reset a nivel físico, mental y emocional. Eso es súper poderoso, ¿vale? Entonces, al final, ese terapeuta del que hablas es que hay conciencia de escasez y no hay esa capacidad de atraer muchísima más abundancia, ¿no? De ver poder ayudar a mucha más gente en vez de tener a los mismos siempre secuestrados, ¿no? Pues da herramientas, ¿no? A mucha gente y entonces ayudarás a aportar ese granito de arena al mundo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Total, total. Así que me encanta porque ya te digo que hay muchos como tú, pero hay muchos que no, y es una pena, ¿no? Pero bueno, no importa, seguimos porque al final vamos atrayendo a esas personas que realmente quieren ayudar y compartir, ¿no? Compartir cosas que nos han ayudado a nosotros, porque es un poco la coherencia, ¿no? Yo comparto lo que a mí me ha servido y cómo ha hecho mi transformación, ¿no? Igual que tú con tu historia y todas las personas que tenemos. Bueno, son 8:30. Vamos, yo lo último que te pediría, y luego ya si quieres entramos en testimonios o si hay alguien por ahí, o tú puedes contar alguna cosa o lo que tú sientas. Si tú tuvieras que empezar de cero, ¿cuáles serían los 3 cambios que recomendarías para mejorar la calidad de vida a largo plazo? Vale, Yo sé que tú das muchos, pero 3 solo. vale. Aquí me vas a permitir hilar esto con alguna reflexión final y te voy Perfecto. a dar tres hábitos, ¿no? De alguna manera, o tres recomendaciones para realmente transformar tu salud físicas, Ujú. ¿vale? Y tres que no tienen que ver con el cuerpo, Vale. ¿vale? O sea, tres más corporales, que es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué me ¿No? toca? Con el cuerpo, ¿no? O ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo tomar? Pero con el cuerpo, ¿no? Entonces te voy a dar tres con el cuerpo, que me Vale. cuesta mucho ya dar solo tres, porque al final en el organismo es como un dominó, existe una interdependencia y una interrelación, y muchas veces no es una cosa más importante que la otra, sino es Vale. por dónde empiezo.
con esta persona que se encuentra atascado en este momento de su camino, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil simplificar, pero esas tres Sí, recomendaciones que tienen que ver con el cuerpo físico, para mí, más importantes hoy en día y que necesita la sociedad moderna, ¿no? Sería, el primero de ellos sería cenar pronto, ¿vale? O acostarse con la digestión hecha de 4 horas, ¿vale? Acostarse con la digestión hecha de 4 horas. Cuando yo estoy integrando ese estilo de vida, estoy integrando muchísimas cosas, vale. ¿vale? Porque si yo me acuesto pronto, ¿vale? La recomendación es, más importante es acostarse pronto, ¿vale? Pronto es a las 10 de la noche, ¿vale? A lo mejor en pleno verano, 11, pero entre las 10 y las 11, cuanto antes mejor, si es más cerca de las 10 que las 11 mejor, con la digestión hecha de 4 horas. Cuando yo hago eso, ¿vale? El metabolismo se puede desbloquear entero. Porque la gente se acuesta muy tarde con la digestión sin hacer, ¿no? Entonces, eso lo que hace es bloquear tu metabolismo y el cuerpo se regenera por la noche. Entonces, por la noche, en vez de regenerarse, de limpiarse, ¿no? El cuerpo libera la melatonina a las 9 que induce el sueño para que tú te duermas, para que cuando tú estás durmiendo, tu cuerpo repare y se liberen esas células madre y se desintoxique el cuerpo y se limpie y aparece la hormona de crecimiento, que es la hormona que nos permite regenerarnos. Cuando somos niños es la que nos permite crecer, pero cuando somos mayores, la que nos permite que nuestras células se renuevan. Y eso solo puede suceder cuando yo o no ceno, ¿vale? O me acuesto pronto con la digestión hecha de 4 horas, ¿vale? Ahí favorezco todos los procesos de regeneración celular, renovación celular, ¿vale? Y no me acuesto con esa digestión. Si me acuesto con la digestión sin hacer, estoy dando trabajo al cuerpo toda la noche. Entonces el cuerpo, en vez de estar renovándose y limpiándose, está trabajando toda la noche. Y por la noche, además, hay una buena noticia, que se limpian células que no tienen que estar, proteínas que no tienen que estar, se limpian células cancerígenas y a nivel inconsciente, el inconsciente se sana por la noche. Entonces, en la fase REM del sueño también se están de alguna manera limpiando emociones y también se están renovando pensamientos, ¿vale? Entonces, esa parte para mí, para el cuerpo físico, súper importante, sería la primera opción. La segunda sería la luz natural, el sol, ¿vale? Contacto con la naturaleza y estar al aire libre, ¿vale? Y ahí tendremos tres momentos cruciales. Uno al principio del día, otro al final y otro en medio, ¿vale? La primera hora del día, el amanecer, la última hora del día, el atardecer, estar al aire libre, ¿vale? Ahí lo que hacemos es exponernos a la luz roja o infrarroja. Antiguamente nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos y todos nuestros antepasados vivíamos en el campo, no nos vinimos a vivir a las ciudades, ¿no? Entonces, pasábamos muchísimo más tiempo al aire libre y nuestros trabajos eran al aire libre, ¿no? Entonces, es importantísimo exponerse a la luz natural y al sol, porque esa luz roja e infrarroja de la primera hora del día y la última es la que regenera célula humana. No hace falta exponerse sin ropa, ¿vale? Porque ese tipo de infrarrojos, ¿no? Atraviesan el tejido y no solamente es salir por la mañana, levantarte y salir a la calle. Solamente con estar la primera hora del día fuera de casa, recibiendo la luz natural, ahora mismo es sobre las 6, 6:30, es cuando está amaneciendo. Entonces, de 6:15 a 7:15 sería aproximadamente la primera hora del día ahora en Madrid, ¿no? Entonces, salir al aire libre se pone en hora el reloj biológico. Y entonces, si se pone en hora tu reloj biológico, la primera hora del día, se regulan tus hormonas, se regulan tus neurotransmisores, tu serotonina, tu melatonina. La serotonina es antiinflamatoria, la melatonina es antiinflamatoria y la insulina es proinflamatoria. Estar todo el día comiendo es proinflamatorio. Entonces, tú te levantas por la mañana, sales a la calle y ya se está regulando tu eje endocrino, tus hormonas, tu sistema nervioso, ¿vale? Y tus células se están regenerando, porque esa es luz roja del amanecer y el atardecer regenera la célula humana. Entonces, ese paseíto la última hora del día también perfecto, ¿vale? Súper bien. Y si encima se hace descalzos, muchísimo mejor, porque cuando nos descalzamos al aire libre y encima estamos recibiendo luz natural, ¿vale? No solamente nos regeneramos, sino que a través de nuestros pies estamos limpiando toda la contaminación electromagnética de estar todo el día con pantallas, con luz infra, o sea, con ordenadores, sentarse en una silla, trabajando con tecnología, aparatos electrodomésticos, el wifi, torres de alta tensión y todas las señales que están produciendo interferencias en nosotros, ¿vale? Entonces, muy importante este hábito. Y a mediodía sería la exposición a
a la luz ultravioleta, ¿no? Que es la que de alguna manera, aparte de ponernos moreno, pues activa una hormona que es la vitamina D, que no es una vitamina solamente, sino que se comporta como una hormona y sube nuestra inmunidad, ¿vale? Y también ayuda al cuerpo a que funcione correctamente junto con el sistema endocrino y el nervioso, ¿no? Entonces, la segunda recomendación sería exponernos a la luz natural. ¿M? En esos 3 momentos del día. Yo siempre digo que la gente que tiene perro, Juliana, lo tiene muy fácil, porque saca al perro 20 minutos por la mañana, 20 minutos a mediodía y 20 minutos por la noche, ¿vale? Entonces, la de mediodía sí que te tienes que poner, ¿vale? Sin ropa. Ahora simplemente con el calor que hace y con lo alto que está el sol, con exponernos 5 minutos todos los días a mediodía, sin ropa y sin crema, sería suficiente, ¿vale? ¿Qué hace la gente? No toma el sol durante todo el año y luego, Sí. pues en verano, 7 horas en la playa y claro, para poder aguantar, pues nada, en crema. ¿Vale? Y luego cuando te sale el melanoma, el problema es el sol, ¿no? No es tu vínculo con el sol, que no tomas el sol durante todo el año y luego te expones durante 15 días en Benidorm, 7 horas, a unas horas que no son recomendables, ¿vale? Yo en verano tomo el sol solamente 5 minutos todos los días, ¿vale? Y fijaros el color que tengo ya y estamos a principios del verano. Y la otra recomendación, Juliana, la tercera para el cuerpo, ¿vale? Sería la comida. Tomar alimentos vivos, ¿vale? Y no estamos hablando de macronutrientes y de micronutrientes y de grasa y de proteína y de aminoácidos y de vitaminas, porque el cuerpo realmente no entiende de eso. Eso lo ha inventado la ciencia y lo necesita la mente humana para pasarlo por el filtro de la razón, pero realmente lo que necesita el cuerpo son electrones, ¿vale? Y es energía. Y los alimentos que están vivos, que tienen la memoria de la vida, tú sabes que cuando éramos pequeñitos, ¿no? Poníamos una lenteja en un algodoncito con agua y crecía una planta, ¿no? Esos son alimentos que tienen vida, porque a partir de su memoria, ¿no? Son capaces de crear vida, ¿no? Entonces, al final son alimentos que tienen un código de barras que han absorbido de la luz natural. Entonces, son alimentos que tienen vida, que están cargados de fotones de luz que absorben del sol, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante comer alimentos que nos da nuestra naturaleza, que están vivos y que son de alguna manera reales, ¿no? Entonces, serían esos 3 hábitos para el cuerpo, ¿no? Que al final solo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, es nuestro vehículo y es el que de alguna manera transporta, ¿no? A nuestra alma allá donde vayamos, entonces tenemos que cuidarlo acostándonos pronto, 4 horas antes de irse a la cama, exponiéndonos a la luz natural, esas 3 horas, esas 3 veces al día, esas horas, y Sí, tomando alimentos vivos, ¿vale? Esos 3 hábitos va para vosotros, esa pues, recomendación. Y luego tenemos los 3 más metafísicos, que no se ven. O sea, son como las emociones o los pensamientos, ¿no? Que no se ven, ¿no? Y que también son muy importantes, ¿no? Que no tienen que ver tanto con el cuerpo, con el vehículo, con este traje que podemos tocar, que tiene forma, que tiene que ver con el mundo de las formas, con el mundo material, físico, corporal, ¿no? Todos los hábitos que tienen que ver con lo que no se ve. Entonces, el primero de ellos, ¿vale? Sería empezar a reconocer las emociones, ¿no? Yo nunca hablo de gestionar emociones, hablo de la parte emocional, ¿m? De cuál es la relación que tengo y el vínculo con mis emociones. ¿M? Entonces, las emociones no nacieron para ser gestionadas, sino que nacieron para ser aceptadas. Y para poder aceptarlas, tengo que reconocerlas y tengo que ser capaz de verlas. Y muchas veces para eso necesito acompañamiento y necesito ayuda, ¿vale? Y si tú haces los 3 hábitos del principio, ¿vale? Esos 3 hábitos del principio te conectan con tu propia biología para que tú reconozcas en ti las emociones que tienes estancadas y reprimidas que no eres capaz de expresar, ¿vale? Entonces, el primer hábito sería la aceptación y el reconocimiento de esa parte emocional que está bloqueando tu metabolismo físico y está detrás de tus enfermedades celulares que diagnostica tu medicina, ¿sí? El segundo hábito sería los pensamientos, sería la mente, ¿vale? Al final, la mente es lo más importante, va de la mano de nuestras creencias, ¿no? Cuando tú tienes pensamientos y tienes actitud, pasas a la acción. Muchísimas veces hoy en día la gente no pasa a la acción ni toma decisiones porque tiene miedo, porque tiene estrés y el miedo y el estrés bloquean, paralizan, ¿no? Pero detrás de ese miedo y ese estrés hay pensamientos de escasez y hay pensamientos que tienen que ver con pensamientos destructivos y tienen que ver con tu voz interna.
La voz interna es lo que tú te cuentas a ti mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver con tu actitud. Y cuando tú te cuentas cosas bonitas y te hablas con confianza, te hablas con amor, porque te respetas, porque te quieres y porque te amas, y además ese amor es incondicional, tú tienes capacidad de entregar ese amor al mundo, a tus hijos, a tu familia, ¿vale? Y luego de ayudar a los demás en ese proceso de transformación. Entonces, ahí los pensamientos son clave, ¿vale? Porque la gente que está bloqueada piensa mucho y no actúa. Y un pensamiento positivo genera una actitud y una acción, te ayuda a tomar acción, a pasar a la acción, ¿no? Entonces, la segunda sería el pensamiento, ¿no? Emociones, pensamientos. Y el tercer hábito, Juliana, sería el propósito, propósito de vida. Hoy en día tenemos abolido y secuestrado nuestra parte espiritual, nuestro instinto, nuestra intuición. Por eso solamente buscas dopamina falsa, placer y comodidad a cualquier precio, te da igual, ¿vale? Porque de alguna manera no estás conectado con tu biología. Pero cuando tú conectas con tu biología, tú quieres alinear tus emociones, tus pensamientos, tus acciones. Y eso lo quieres alinear hacia dónde, ¿no? Hacia tu propósito vital, ¿no? Tu propósito de vida es a lo que tú te quieres dedicar, en qué eres bueno tú, cuál es tu talento, qué quieres entregar al mundo, desde dónde lo quieres hacer, ¿no? Entonces, el propósito es lo que hace que tu vida tenga un sentido profundo. ¿M? Y este sería el tercer hábito no corporal, ¿no? Más importante, pero que al final depende de tus creencias, de tus emociones, de tus pensamientos. Y tanto los tres hábitos corporales que dependen del cuerpo físico y los tres hábitos que son extracorpóreos y que no se ven, ¿no? Están regulados por uno solo, que sería el más importante, y que tiene que ver con nuestra conciencia, ¿vale? Al final todo depende de tu nivel de autoconsciencia. Si tú no eres consciente de algo, no lo puedes cambiar, no lo puedes manejar, no lo puedes transformar, ¿vale? Entonces necesitamos conectar primero con unos hábitos que nos conecten con nuestra biología para que reconozcamos nuestras emociones, para que podamos cambiar nuestros pensamientos, para que podamos dirigirnos y orientarnos hacia ese propósito de vida que ni siquiera sabemos cuál es, ¿no? Porque está todo descabalado. ¿M? Y eso solamente se puede hacer a través de un proceso de autoconocimiento para conectar con la autoconsciencia. Y chimpum, Pum, súper, perfecto, clavado. la Ya, 9. no, nos quedan 15 minutillos, pero bueno, queríamos también, hay unas personas que se han tenido que ir, em, queríamos quizás que si hay alguna persona en la sala, ¿no? Que ha pasado por la consulta de Chiqui o que también está usando la reactivación, usando hábitos, cambiando hábitos, o sea, qué experiencias, ¿no? habéis tenido. Si hay alguien que quiere compartir y si no también, pues si tú también, Chiqui, podrías compartir, ¿no? No sé, algunas experiencias, testimonios o casos que has tenido. Vale, Pero vamos a comparto ver. yo primero un poco para que la gente se anime, ¿vale? Mirad, como podéis ver, yo integro todo en una misma consulta y cuando yo combino todo lo que hago, ¿vale? Para dirigir a la gente a ese despertar, obviamente llega muchísimo más esta información en una consulta presencial y cuando yo le trabajo con terapias también, ¿no? Pero al final, cuando integran la reactivación celular, la suplementación natural, los hábitos y ese proceso de transformación, lo que yo me he encontrado en la consulta, ¿vale? Es que aparte de acelerarse esos procesos de regeneración celular, realmente las personas mejoran el motivo de la consulta que traía. Entonces me he encontrado con gente, por ejemplo, que ha mejorado muchísimo la salud de sus huesos, ¿vale? Mejorando la densiometría ósea y sobre todo acelerando el proceso. Y en vez de tardar a lo mejor 4 años, 3 años, pues producirse en 2 años, en tres, en uno y medio. Incluso hay gente que ha regulado la densimetría ósea incluso en un año o en menos de un año, ¿vale? Entonces, gracias a complementar todo esto con los reactivadores celulares, acortamos los tiempos, ¿vale? Luego tengo gente con enfermedades autoinmunes, con procesos con cáncer, que se reactivan y mi experiencia es que les ayuda un montón. La quimio la hace más efectiva. Los efectos secundarios de la quimio
los ayuda a paliar, sobre todo en este caso el NRF2, la falta de energía de ese proceso oncológico, lo mejoran muchísimo y lo potencian con el NRF1 y esa falta de capacidad del cuerpo de regenerarse y de liberar células madre lo complementan con las algas y entonces veo que tiene muchísimo más confort y aumenta las probabilidades, ¿no?, de tratar las causas de su proceso. Mientras la gente hace quimio, hace radio, se quita órganos, ¿vale? También se puede hacer otras cosas, ¿no? Entonces observo que mis pacientes oncológicos también acortan los tiempos de mejoría y ayuda al tratamiento complementario médico muchísimo. Enfermedades autoinmunes, muy bueno, y alergias. Mejora muchísimo un montón de alergias o de sensibilidades que tiene la gente. Entonces ahí las algas, me gusta mucho trabajar con la gente que tiene alergia, porque obviamente hay que quitar el alergeno, ¿no? Hay que dejar de tomar leche, lácteo, harinas, pan, obviamente, pero si tú cambias el hábito y te reactivas con 2 cápsulas de algas al día, es súper potente para mejorar esa parte. ¿M? Entonces, sobre todo esos casos clínicos, pero bueno, hay mucha gente que viene por prevención y lo toman y también nota más energía, ¿vale? Y se le regula muchas veces la analítica, que tiene que ver con el ácido fólico, con la clorofila, con la B12, porque las algas tienen todos esos alimentos, es un supernutriente. ¿M? Y no te lo creerás, bueno, sí te lo creerás porque lo sabes, pero hay un efecto bastante interesante sobre los animales, ¿vale? Sobre todo te voy a contar un par de casos. Uno, un perro, ¿no? Que, bueno, yo no paso consulta a animales, pero al final, pacientes sobre todo, que han visto la mejoría en ellos mismos, pues luego, claro, me preguntan, ¿y esto lo puede tomar mi perro? ¿Vale? Y digo, pues claro, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver también lo que está comiendo el perro, cómo sale a la calle, cuántas veces al día come, qué agua está bebiendo, ¿vale? Pero les empezamos a dar, por ejemplo, a un perro que tenía cáncer de páncreas, el NRF2, ¿vale? Y súper potente, o sea, perros que estaban de alguna manera desahuciados, que les iban a poner la inyección, ¿vale? Pues de alguna manera empezar a darles el NRF2 y brutal, o sea, brutal. En vez de ponerle la inyección y probar 1 o 2 semanas, les habían dicho pues que no había nada que hacer, que se iban a morir en horas, ¿vale? Durar 2 años más, ¿vale? Igual que mis pacientes, pero claro, al final el caso en humanos es como que están haciendo tantas cosas y están reactivando, pero es que cuando lo hacen los perros prácticamente al final es cambiarles la comida, el agua y reactivarles. Es el NRF2 aquí el que es una maravilla, ¿no? Entonces al final a lo mejor no se cura del todo, el páncreas, el tumor del páncreas no se reabsorbe al 100%, pero sí que mejora la calidad de vida de los humanos, mejora la calidad de vida de los animales y alarga la vida. Y entonces, pues si conseguimos a ese perro, ¿no? De ese paciente mío que le pasó la consulta gratis para su animal, por ayudarle simplemente, pues alargarle 2 años más, pues es un placer para mí y al final estás ayudando a conocer todo esto y a transmitir esta sabiduría. Y luego el otro caso del perro, es un perro pues que tenía un montón de picores, estaba todo el rato arrascando, ¿no? No tenía energía, estaba siempre tumbado, no se movía, ¿vale? Y lo mismo, pues no sabían qué le pasaba, a este perro no le iban a poner la inyección y tal, pero llevaba ya muchísimos meses, pues con su metabolismo también bloqueado y tal. Y entonces le dimos el NRC2, el NRC1 y las algas, ¿vale? Y la mejoría fue espectacular en días, ¿vale? O sea, el segundo, el tercer día ya empezó a mejorar todos los síntomas, ¿vale? Y luego cambiándole también el agua, la comida, ¿vale? Y más tiempo en la naturaleza, etcétera, pues al final el perro evolucionó súper bien. Y bueno, contaros esos pequeños testimonios, tengo muchos más, pero supongo que el tiempo está ya terminando y la gente tendrá que acostarse pronto hoy. Por supuesto, ya no hay que cenar, ¿no? Pero sí que nos gustaría, Juliana, ¿no? Que interviniera alguien más, ¿no? Y que alguien más diera algún testimonio y luego responder, aunque sea 3, 4 preguntas rápidamente para cerrar la sesión, pues sí sería súper interesante, ¿no, Juliana? Sí, mira, está María Jesús Palomo, levantó la mano. No sé si es testimonio o quiere que... ¿Experiencia? Luego vamos con Alejandra. María Jesús, ábrete el micrófono, si quieres. Sí, Sí, ¿ya está? ¿Se me oye? sí. Vale. Buenas, yo tuve una arritmia hace como 3 años y perdí muchísimo peso, me quedé sin energía y tal. Y mi hermana me recomendó ir a la consulta del Chiqui. Estuve yendo unos cuantos meses. Yo iba desde Ciudad Real y bueno, echaba al día, Ujú. ¿sabes?
y bueno, a nivel físico, pues empecé a mejorar. Me aconsejó básicamente pues todo lo que ha contado, ¿no? De la luz natural, de el tema de alimentación, suplementación y tal. Y bueno, mejoré bastante. Y luego la parte que ha dicho también, pues del tema a nivel emocional, la he estado trabajando ya también después. Y he visto que, claro, que era básicamente eso lo que me había generado eh, lo demás, ¿no? Y bueno, pues he trabajado el tema de emociones, el tema de propósito. Chiqui, te cuento que he hecho una exposición recientemente de pintura en febrero y ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, me ha dado muchísima energía y he sido muy feliz en ese mes. Entonces, bueno, pues que tiene toda la razón, que todo lo que ha contado me resuena mucho y aunque algunas cosas me cuesta, por ejemplo, el tema de madrugar y tal, es verdad que me levanto más temprano y me acuesto más temprano. Regula un poco también a nivel el tránsito intestinal, era muy, muy, muy estreñida, ahora voy al servicio todos los días. En fin, que bueno, que ha sido, bueno, mm, muy sanador conocer a Chiqui y que me trate. Muchísimas gracias, María Jesús. Primero por todas las molestias que te tomaste por ti misma, viniendo desde Ciudad Real todos los días. Y sobre todo, es un gustazo cuando una persona da un testimonio, ¿no? Desde su propia experiencia y desde su propio cambio y cómo esa transformación, ¿no? Que hablábamos de los hábitos, la comida, la reactivación celular, ¿no? Y todo eso le hizo ayudarse a reconocer las emociones y ver que la causa no era que no tomaba los reactivadores, tampoco, ¿vale? Y no era el cuerpo, ¿no? Sino que estaba, o que a lo mejor sigue estando, que se ha refinado, pero habrá que seguir trabajando. Eso lo tenemos que hacer todos, toda la vida. Siempre podemos estar mejor. Entonces, es un gustazo cuando una persona habla desde ahí, desde su propia experiencia personal. Y muchísimas gracias por compartir, María. Ujú. Venga, gracias a ti. Sí, Gracias. escuchar, ¿no? Soy feliz, fui feliz. Al final es para eso, ¿no? Nos hacemos todo esto de cuidados también. Cuando somos felices es cuando está nuestra alma contenta. Así que enhorabuena por tu pintura. Alejandra, cuéntanos. Buenas noches y bueno, muchas gracias Chiqui porque has resumido tan bien un proceso que puede ser tan largo. Yo suscribo absolutamente todo lo que has dicho y ya me lo llevo al punto ese del propósito y sobre todo de la conciencia. En mi caso, yo había estado alimentando esa oxidación interna, bueno, en el fondo lo sabía porque también me dedico a ayudar a las personas, pero en esa carrera del trabajo y del estrés y tal, bueno, pues no eres muy consciente, aunque en el fondo sabes que no estás bien. Aún así, empecé a trabajar primero toda la parte que has dicho de pues esos tips, ¿no? De la alimentación, de la naturaleza, del control de los pensamientos. Pero la prueba de fuego estuvo gracias a eso, que estoy aquí, en que el año pasado me detectaron un tumor que se había ido gestando durante no sé cuánto tiempo, pero estaba instalado en el cerebro. Toda la parte central izquierda era muy grande, 4 por 6 centímetros, y bueno, eso de trabajo previo. Por eso quiero decir que la gente no espere hasta que se ponga muy mal. Esto es un trabajo del día a día y de ir tomando pequeños hábitos cada día y ir reconociendo, tener esa propiocepción, ir reconociendo en ti cómo va cambiando todo. Antes de entrar en el quirófano, yo ya tenía en mi cabeza, porque bueno, ya me funcionaba más la parte derecha que la izquierda, entonces la intuición me decía que el NRF1 y el NRF2 eran para mí. Conozco muchísimos productos y suplementos, podía haber optado por cualquier otra cosa, e incluso más orientada a la parte del cerebro y tal, pero yo sabía que era esto. Mi testimonio es que bueno, esto me operaron en agosto. Eso es como un pedazo de ictus porque se tiene que regenerar una zona muy grande. Me dijeron que hasta un año y medio más o menos tampoco podría trabajar, que iba a estar 3 meses ingresada. Bueno, un montón de cosas que los médicos, los neurocirujanos no se lo creen. Tengo más energía. Bueno, yo me empecé a reactivar desde que salí del hospital. O sea, según recién salí del quirófano casi bueno, la última revisión que ha sido hoy está todo perfecto. Y lo que sí quería decir es que tengo más energía y menos dolores que antes de operarme, cuando lo lógico es tener hipersensibilidad.
porque has estado muy drogada y muy cortisonas y muy de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tiempo que estás tumbado se pierde masa muscular, etcétera. Y yo tengo 55. Ahorraros la rima. Muchísimas gracias, Gracias, Alejandra. Sandra. Un placer, que no te conozco yo, así que un placer. Igualmente, la parte del producto es que para mí yo creo que el producto es un producto de alta vibración. Yo siento que tiene una vibración muy alta ese producto. Sí, lo es, y por eso atrae a tanta gente y atrae a gente realmente despierta, que tiene cierta conciencia. Si no, no te llama tanto la atención. Gracias, Alejandra. Súper. Y gracias por la confianza. Bueno, está Juliana Gabaldoni, pero es... Hola, guapa. Hola, mi nombre es Mariela, estoy en Costa Rica y quiero contarles de los resultados con Petandim y el NRF2 para una vaca. Bueno, mi esposo es español y está aquí en Costa Rica abriendo mercados, sobre todo con Petandim. Bueno, a mi perra de 13 años le alargamos la vida unos 8 meses, tal vez. Ella recuperó su jovialidad, su juventud perruna, por así decir, tenía más energía. Después tuvo un cáncer de piel y de páncreas y se le dio Petandim y le alargamos la vida unos 4 meses con calidad de vida. Al final, pues ella falleció, pero sí que le robamos por lo menos un añito más de vida. Luego, a una vaca de mi tío, tuvo un parto muy complicado, se le murió la cría en el vientre y la vaca se deprimió. Conjunto de eso le dio mastitis y estaba que se moría. Le dieron NRF2 y en una semana se vio la mejoría de que dijeron, ok, ya no se muere. Y al mes estaba casi al 100% recuperada. No solo se vio en su forma física, sino en el pelaje y parece que la calidad de la leche siguió dando leche igual o mejor que antes del parto. Entonces, esos son nuestros testimonios con animales y bueno, con nosotros no hay nada que decir, ¿verdad? Ha sido la cereza del pastel. Bueno, Muchísimas gracias. cuando me llamó, ¿no? Que me decía, estoy yendo al gimnasio, ella. ¿eh? Y Julián, tengo más fuerza. Cojo las pesas, porque normalmente uno sabe las pesas que tiene, ¿no? Cuéntanos, Mariela. Cierto, cierto. Yo, bueno, tengo 50 años y me agarró la menopausia desprevenida en pandemia a los 45, 44 por ahí. Perdí masa muscular junto con otras cosas. Cuando regresé al gimnasio, se me complicó mucho y bueno, en eso empecé a alzar pesas y a tomar el NRF1 y 2 y yo decía, qué raro, como que el peso me equivoqué y le metía más peso y yo dije, qué raro, ¿verdad? Siento como que está muy liviano. O sea, cuando me di cuenta, estaba alzando peso que hacía un mes tal vez no podía alzar. O sea, la energía, la oxigenación a la hora de alzar el peso, la respiración excelente, no me faltaba el aire entre una repetición y otra, prácticamente no tenía cansancio. Y en ocasiones hacía, digamos, los 40 minutos de la sesión de pesas y a veces nada 1 hora. Y yo dije, no, aquí hay algo raro. Y le Exacto, conté ¿no? a Juliana y le digo, o sea, yo en mis 20 en mis 30 jamás hubiera podido hacer esos esfuerzos físicos para el ejercicio. Así que ha sido una bendición total. Mm. Gracias, Mariela. Gracias. Bueno, Marisa dice por aquí se va. Genial. Hoy me contaba Marisa, Juliana, me he hecho análisis y sale todo perfecto. Que la doctora le ha dicho que enmarque sus resultados porque son maravillosos. Ella se cuida mucho también. Así que gracias, Marisa, por estar por aquí. Bueno, es verdad, 1 hora y media se nos ha pasado rápido. Gracias a todos por haber estado aquí. Y Chiqui, muchísimas gracias por compartir. ¿No? Yo tengo la suerte de estar más en contacto contigo, pero creo que eres una persona que más personas debe escuchar, ¿no? Y, y no sé, si quieres decir algo, cerrar, ya hay gente que se está yendo, unas palabras. Yo simplemente os diría, y creo que prefiero que acabe Chiqui, es que muchísimas gracias por ser parte, ¿no? de este movimiento. Y mi frase últimamente es, si reconectas tu cuerpo, reconectas tu alma y eso va unido, así que en eso estamos, reconectándonos y equilibrando para ser más felices, ¿no? Al final. Chiqui, son todos tuyos y ya nos vamos. Pues nada, yo simplemente
para cerrar, sí que quería hacer una reflexión final de que el ser humano en los tiempos que corren, en la sociedad moderna, realmente vivimos una esclavitud muchísimo mayor que en tiempos anteriores, que hoy en día el ser humano necesita libertad, somos esclavos del café, esclavos de antojos, esclavos del azúcar, esclavos del ordenador, esclavos del trabajo, esclavos del tiempo, y lo que necesita el ser humano, de alguna manera, es libertad. Necesita más tiempo libre, más contacto con la naturaleza y conectar con nuestras raíces, ¿no? Que al final son los intestinos a nivel físico, pero es nuestra propia biología, ¿no? Entonces, para hacer así que diría, pues que no se trata de sumar más años a la vida, sino de poner vida a tus años. Mm. Gracias, guapo. Bueno, nos vemos. Ya recibiréis los que queráis la grabación. Si alguien quiere conocer la recreación, si no la conoce, pues nos puede contactar. Chiqui también pronto estará su libro, así que también nos podéis contactar a ver cuando ya lo tenemos en las manos. Y luego también nosotros hacemos el evento de Bienestar Experience, que lo tenemos en noviembre, así que también os mandaremos información el 13 de noviembre. Podéis reservar ya en Madrid, compartiendo muchas cosas. En ese evento hablaremos de todo lo que hemos hablado y sobre todo enfocado en el cáncer, en enfermedades autoinmunes y bueno, siempre es un lugar bonito de compartir conciencia, ¿no? Así que muchísimas gracias, creo que no me olvido de nada. Gracias, Eva, por habernos estado ayudando por ahí y lo dicho, estamos aquí para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos, un placer. Adiós. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Adiós.